Ponce, California, está sucediendo algo poderoso. Cuando en Peniel se abren las puertas, venimos con mucho gozo. Es que sabemos que cara a cara conoceremos a nuestro Dios. Padre, en esta hora te damos gracias por tu amor y misericordia. Y en esta hora, Señor, te honramos. Te pedimos que nos ayudes, Señor, en esta enseñanza, que nos hables. Que tu palabra, Señor, sea tu espíritu iluminándola. Que sea tu poder, Señor, con nosotros, tu espíritu, Señor, en nuestra vida. Padre, en esta hora yo te ruego, Señor, bendice a la iglesia, responde cualquier inquietud, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a ir ahí sentaditos leyendo la Biblia. Vamos en esta enseñanza a leer varios versículos. Hoy vamos a enseñar por qué la mujer se cubre la cabeza. Eso es lo que vamos a enseñar. Yo sé que hay personas que no saben por qué lo hacen, ¿verdad? Y quizás lo hacen por respeto, ¿verdad? O porque de alguna manera saben que es bíblico. Otras personas sí saben por qué lo hacen. Hoy vamos a responder todas las preguntas con respecto a por qué la mujer se cubre la cabeza. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 11. Vamos a leer del versículo 2 hasta el versículo 16. Lo vamos a leer de una manera, ¿verdad? Lo vamos a leer todos juntos así rápidamente, todo, y después vamos a ir versículo por versículo. 1 Corintios capítulo 11, versículo 2 en adelante. Y ahí vamos a ir estudiando poco a poco, ¿verdad? Bueno, yo sé que gracias a Dios por la tecnología, ¿verdad? Pero porque mis hermanos pueden ver el culto desde allá, desde casa, pero qué bueno hubiera sido que hubieran estado acá. 1 Corintios capítulo 11, verso 2, dice: os alabo, hermanos. Quiero que lo leamos todos así despacio, ¿verdad? Con entendimiento. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Pues si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Gloria a Dios. Muy bien. Vamos a dejar sentado, ¿verdad? Algunas cosas bastante claras. En primer lugar, existe una polémica, ¿verdad? O existen diferentes puntos de vista en cuanto a que la mujer debe cubrirse la cabeza o no.
Hay iglesias de las más grandes, como la Bautista, la línea Bautista, que no creen en eso, no creen que la mujer debe de tener una señal de autoridad sobre su cabeza. Y de ahí, ¿verdad? Dependen otras misiones también grandes, evangélicas, cristianas. Dicho sea de paso, eso no pierde a nadie ni salva a nadie, ¿verdad? Eso que quede bien sentado, solo que alguien no practique ciertas cosas no afectan en nada su salvación. Se lo voy a poner de esta manera. Hay iglesias o hay cristianos que no creen en el diezmo y eso no los va a perder. Sí les va a quitar bendición. Y lo mismo sucede con toda doctrina que se practica o no se practica. Si es bíblica y no se practica, hay cosas que le van a restar bendición a la iglesia o le van a restar bendición a la persona. Y hay cosas que están en la Biblia que si se practican como Dios dice, Dios bendice a la persona y a la iglesia. Así de sencillo. No lo pierden ni lo salvan, pero le afectan en ciertas bendiciones espirituales. Entonces, los textos que hemos leído son bastante claros. Mire, es que no hay pierde. Yo no sé cómo es que la gente se confunde, ¿verdad? Yo sé que hay ciertas cosas que están ligadas a la vanidad de la mujer, ¿verdad? Y hay personas que dicen, o hay hermanas que han llegado a la iglesia y dicen, hermano, todo me gusta de la iglesia, pero es que todo, mire que me encanta todo. Solo esa cosa de las hermanas, me dice. Solo ese trapo, me dice. Así despectivamente. Y yo les digo, bueno, pues aquí no es burka, le digo yo, ¿verdad? Si fuera burka, ahí andan las hermanas. De allá desde Pachuca son y cubiertas con burka. No, hombre. Si pueden cumplir eso, ¿verdad? Y si pueden pagar un precio como ese por cosas que son mentiras, cuánto más por la verdad de la palabra de Dios. No haremos un sacrificio. Muy bien. Pablo, junto con la carta a los Gálatas, la carta de Primera de Corintios, son las dos cartas quizás más duras que Pablo escribe. Hay una carta que nunca la encontraron, es la carta a la Odisea, que Pablo escribió. Y esa carta nunca fue encontrada, probablemente porque en la Odisea, cuando se habla de la Odisea en Apocalipsis, es la única iglesia de la que no se dice nada bueno. Y probablemente algunos, esta es una conjetura, ¿no? Algunos dicen probablemente la carta de Pablo fue demasiado dura y de alguna manera no aparece en el canon bíblico y nunca se encontró. Pero bien. Ese no es el caso. El caso es que Primera de Corintios junto con Gálatas son de las dos cartas más fuertes que Pablo le escribe a las iglesias. Fuertes, fuertes. Pero aquí nos encontramos nosotros con bastante riqueza porque Pablo a través de estas cartas expone ciertos lineamientos doctrinales que se practican hasta nuestros días. Como por ejemplo la Santa Cena hasta nuestros días. Y Pablo aquí en el mismo capítulo hace un alineamiento de esas doctrinas. Igual Romanos es una carta totalmente rica en lo que son las doctrinas cardinales como justificación, gracia, la salvación. Entonces, aquí nos encontramos con este pasaje. Pablo dice en el verso 2, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Verso 3, vamos a ir dividiendo por versículos o desglosar por versículos este estudio. Quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Léalo usted por favor el verso 3. Verso 3 es básicamente un resumen de la autoridad como Dios la mira. Como Dios la mira. Dice, Cristo es la cabeza de todo varón. Cuando nos referimos a Cristo, estamos hablando de la humanidad de Dios. Cuando usted habla de Jesús, está hablando de Dios, claro que sí. Jesucristo es Dios. Pero cuando usted se refiere a Jesús, está hablando de la humanidad de Dios. Dios hecho hombre. Uno no puede decir solamente así, Dios murió en la cruz. No, Jesús murió en la cruz. Aunque Él es Dios, pero cuando nosotros hablamos de Cristo,
Estamos hablando de la humanidad de Dios. Entonces, Cristo es el hombre perfecto. Cristo es el hombre perfecto. Cristo es la autoridad de todo varón aquí en la iglesia. Él es nuestra autoridad. Él es como el hermano mayor al que se le reverencia. Él hizo una obra majestuosa para salvarnos a todos nosotros. Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es cabeza de la mujer. ¿A qué se refiere esto? La autoridad de la mujer. No está hablando de una autoridad que sea un señor, ¿verdad? Déspota con la mujer. No. Está hablando de una cabeza que dirige, una cabeza que vela. Hablemos de Cristo como cabeza nuestra. Cristo nos cubre. Cristo nos protege. Cristo pelea nuestras batallas. Cristo es el que se aparece en nuestra defensa delante de los demás. Lo mismo tiene que ser el hombre para su esposa. Defenderla, cuidarla, cuidar su nombre. Eso es lo que está diciendo la Biblia, hablando de autoridad y hablando de la responsabilidad que hay de la cabeza. Y de esa cabeza, quien depende de esa cabeza, entonces, ¿qué hace esa autoridad por aquella persona que está bajo su autoridad? Cristo es sobre el varón es sobre la mujer en este sentido, ¿verdad? No se me vayan a enojar las mujeres, tranquila, ya les vamos a subir un nivel más, ¿verdad? Sí, porque es que, hermano, hoy vivimos en un tiempo que, Dios mío, esto con el feminismo, ¿verdad? Hay que tener cuidado, y a veces hasta con las hermanas de la iglesia. Aquí no, yo sé que aquí no hay hermanas así, ¿verdad? Pero hay que ser claros. El varón es la cabeza de la mujer y Dios, aquí estamos, Dios la cabeza de Cristo. ¿Acaso no es Cristo Dios? Claro que sí, pero estamos refiriéndonos a la humanidad, al hombre perfecto, al postrer Adán. A eso se refiere la Biblia. Cuando llegó aquel hombre y le dijo, maestro bueno, y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno que es bueno, nuestro Padre que está en los cielos. Pero él hablaba por su humanidad, por su humanidad. Entonces, igualmente en este versículo, Dios es la cabeza de Cristo. Cristo se sujetó al Padre en todo su peregrinaje humano. No hubo un momento que él no estuviera sujeto al Padre y obediente al Padre. Ahí se revela la autoridad del Padre, de Dios, sobre esa humanidad. Cristo básicamente nos enseñó cómo un cristiano tiene que vivir. Así de sencillo, sumiso a Dios. Muy bien, del verso 4 al verso 7, vamos a leerlo una vez más, del verso 4 al verso 7, que no se le pierda ninguno de estos versículos. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, ¿qué hace? Afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Continúe hasta el 7, por favor. Esto es fácil de entender. Vaya, fíjese, el verso 4 dice, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Es decir, como que le falta el respeto a su cabeza. Como que humillara a su autoridad. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta. Verso 5. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Está claro hasta ahí, ¿verdad? Ahora, aquí comienza en la última parte del verso 5 y el verso 6 algo que vamos a explicar. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado.
Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Pablo no está diciendo literalmente que la mujer se rape o que se corte el cabello, sino todas las hermanas dieran saltos de alegría. Porque hay hermanas que aquí dice que se rape o que se corte el cabello, ahí aparecen todas pelonas. De veras. Es que la gente para buscar excusas, ¿verdad? Bien, ¿a qué está refiriéndose el apóstol? Pablo dice, si la mujer no se cubre cuando ora o profetiza, es como si se hubiese rapado. Básicamente Pablo está diciendo que sea el varón entonces ella. Si ella no se quiere poner una señal de autoridad sobre su cabeza, entonces que se ponga los pantalones de la casa y que sea el hombre. Eso es lo que Pablo está diciendo. Pablo tenía una manera bastante retórica a veces de hacer entender a las personas. Él era así. Sus cartas reflejan esa manera de hablar. Pablo dice, toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta frente a su cabeza, porque lo mismo es si se hubiese rapado. Es como si la mujer usurpara la autoridad de su cabeza. Eso es lo que Pablo está diciendo. Verso 6. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Es decir, que sea el hombre de la casa entonces. Ya que no hay una señal de autoridad sobre su cabeza, entonces es porque es hombre. Eso es lo que Pablo está diciendo. Ahora, aquí hay un asunto. Yo he hablado a un pastores, me han confrontado con esto y me dicen, pero una vez un pastor amigo me dijo, teníamos mucha confianza, estábamos comiendo y me dijo, pero Álvaro, me dijo, eso es cultural, me dijo, eso era para aquel tiempo. Momento, aquí hay una área cultural y hay una área espiritual. Orar y profetizar se hacen hasta el día de hoy o ya no. O solo se hace en el Medio Oriente o se hace también acá. Esa área espiritual no muere. Entonces las áreas espirituales de la Biblia son aplicables a hace 4,000 años y hasta el día de hoy, 2023. La área cultural, que ya la vamos a hablar, es donde hay un choque, ¿verdad? Entonces, no nos equivoquemos, hay cosas que son hasta nuestros días. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzosa a la mujer cortarse el cabello o raparse, es decir, si le da pena usurpar el lugar del hombre y ser el hombre de la casa, entonces que se cubra. Pablo habla con tanta sencillez en estos versículos que no hay donde perderse. Dice el verso 7, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Del versículo 4 al versículo 7 es bastante claro lo que Pablo habla. En primer lugar, el hombre no debe cubrirse la cabeza porque el hombre es imagen y gloria de Dios. Y otra cosa por la cual el hombre no debe cubrirse la cabeza, Pablo lo dice en el verso 4, porque afrenta su cabeza, porque es como si avergonzara a su autoridad. Otra cosa que Pablo deja muy claro en estos versículos es porque toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que hubiese usurpado el lugar o su autoridad. Porque si la mujer no se cubre, que se corte el cabello, es decir, que sea el hombre entonces. Verso 7, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Entonces la palabra de Dios dice acá, toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta frente a su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Eso es lo que Pablo dice. La palabra del Señor es muy clara en estos versículos. Vamos a entrar en otros versículos quizás un poco más polémicos que va a costar explicar, pero esta parte no hay más que sacarle. No puedo explicarle más porque está demasiado claro. No puedo explicarle más de estos versículos. Si alguien quiere sacar algo más de estos versículos, de veras que no sé de dónde los puede sacar. Verso 8, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Aquí encontramos uno de los versículos más difíciles. Verso 10, ¿lo pueden leer, hermanos, por favor?
Verso 8 y 9, Pablo reitera la autoridad, como Dios la mira. Verso 10, este sí está un poco difícil en cuanto a por qué la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Miren, teólogos se han quebrado la cabeza con esto. Esto es un texto que está ahí. Bueno, ¿y por qué la mujer debe de tener señal de autoridad sobre su cabeza? Por causa de los ángeles. Le voy a decir una de las teorías, o dos de las teorías. Número uno, porque usted quizá le puede dar risa, pero yo sé que muchas de las personas que estudian la Biblia se acordarán de esto, ¿verdad? Esta teoría. En Génesis capítulo 6, verso 1, la palabra de Dios dice que los hijos de Dios, viendo que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres y concibieron hijos y dieron a luz gigantes, que fueron gente de renombre de la antigüedad. Esos versículos, algunas personas dicen que fueron ángeles que tuvieron cúpula con mujeres. Esa es una teoría que hasta el día de hoy usted lo va a encontrar en libros cristianos, en cualquier comentario bíblico cristiano, ahí está, ¿verdad? Y esa es una de las teorías. Entonces, la cubierta de la mujer en este aspecto tenía que tener una cubierta entera, no solo la cabeza, sino hasta el rostro y todo, para que los ángeles no las vieran hermosas, ¿verdad? Esa es la teoría. Parece risible, pero lo creyeron en algún tiempo de la historia. Ahora, ¿verdad? No sé si los ángeles tendrán la misma atracción, ¿verdad? Nuestros días, pero es una teoría. Bien, la otra teoría es que debido a que los ángeles están en todos lados, no solamente dentro de la iglesia, sino en todos lados, la mujer debe cubrirse siempre, en todos lados, donde quiera que esté. Debe de tener señal de autoridad sobre su cabeza. ¿Qué creemos nosotros? ¿Cuál es nuestra posición ante todas estas posiciones? Y de aquí surgen un montón, porque ¿para qué las vamos a hablar, verdad? Usted puede leerlo en cualquier comentario que usted desee, pero ¿cuál es la posición que nosotros sostenemos? En primer lugar, nuestra reunión no es cualquier reunión. En primer lugar, en este lugar venimos a adorar a Dios. Venimos a oír su palabra. Y hay una promesa que nosotros creemos 100% o 200%. Lo que Jesús dijo, donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Jesús de Nazaret está con nosotros en este lugar. Es así de sencillo. No solamente eso, sino que el mover espiritual donde hay una reunión de los justos es diferente a cualquier otra reunión. Es un mover espiritual. Hay ángeles de Dios con nosotros. Hay ángeles de Dios. No todos. La palabra de Dios dice en Hebreos que hay ángeles enviados a favor de aquellos que han de heredar la salvación. Esos somos nosotros. Ministros que vienen. Aún Juan, cuando estaba recibiendo la revelación del Apocalipsis, el ángel le dijo, cuando él se postró, no te postres, solo adora a Dios, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos. ¿Qué significa eso? Tú y yo trabajamos para el mismo Dios y adoramos al mismo Dios. Un ángel se lo dijo. La actividad de los ángeles en la tierra lo vemos desde Génesis hasta Apocalipsis. Los ángeles estuvieron con Abraham, se manifestaron con Elías, se manifestaron en los tiempos de Daniel, con Ezequiel, se manifestaron cuando resucitó el Señor y Pedro y Juan y los que estaban ahí lo vieron. Se manifestaron a Pablo. Los ángeles estuvieron siempre en contacto y han estado siempre en contacto con los siervos de Dios y con la iglesia del Señor. Cuando Pedro estaba preso, un ángel llega y lo saca de la cárcel. Y nosotros todo esto lo podemos ver en la Biblia. Cuando Juan el apóstol recibe la revelación de Apocalipsis, ¿quién está ahí con él acompañándolo? Un ángel. Entonces la actividad de los ángeles
no tiene que ser una cosa extraña para nosotros, ni tampoco tiene que ser extraño que alguien le diga: aquí en esta reunión, cuando adoramos a Dios, hay ángeles de Dios con nosotros. Eso no es extraño. Los ángeles tienen un trabajo con la iglesia, y eso está revelado en todo el libro de los Hechos. Cuando ellos predicaban, donde quiera que ellos se movían, ahí estaban los ángeles en su actividad espiritual con la iglesia, ayudando a los cristianos. Así nos ayudan también a nosotros. ¿Quién sabe a cuántos de ustedes alguna vez Dios le ha mandado ángeles y ni cuenta se han dado? Ni cuenta se han dado. Yo he tenido ciertas experiencias, pero una vez me contaba un hermano acerca de una situación difícil que él estaba pasando en su país, en Guatemala. Eran 3 amigos que no tenían trabajo. Y él, no sé si los demás, pero él era cristiano. Entonces ellos estaban afligidos, tenían ya mucho tiempo sin trabajar. Y él estaba orando y le decía: Señor, provéenos algo, Señor, danos algo. Y de repente él me cuenta y dice: estábamos los 3 reunidos, siempre salíamos a buscar trabajo y regresábamos sin nada. Y un día, después de buscar trabajo, regresamos sin nada igualmente. Pero de repente aparece un hombre que nunca habíamos visto en una bicicleta y le dice de esta manera: ustedes andan buscando trabajo, ¿verdad? Vayan a tal lugar, pregunten por tal persona y él les va a dar trabajo a los 3 porque tiene 3 posiciones abiertas. Agarra la bicicleta y se va. Ellos empiezan a seguirlo. Cuando cruza la esquina, no lo volvieron a ver y no supieron quién era esa persona. No, los ángeles no es necesario que tengan alas y que lo golpeen con un ala. A veces Dios envía ángeles disfrazados solamente para ayudarnos a nosotros. Lo mismo le pasó a Abraham cuando recibió al Señor con 2 ángeles más, y después estos 2 ángeles se fueron a sacar a Lot de Sodoma y Gomorra. Y cuando los hombres de Sodoma vieron a los ángeles, ¿los vieron con alas o sin alas? Sin alas, los vieron que eran hombres. Y cuando llegaron a la puerta, le dicen a Lot: Lot, saca a estos varones para que los conozcamos. Ellos los vieron como humanos, como varones. Así Dios a veces envía a sus ángeles para ayudar a aquellos que han de heredar la salvación. Aún nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba orando en Getsemaní, sí o no que se le apareció un ángel para fortalecerlo. Qué tremendo esto, hermanos. La actividad de los ángeles no es un asunto que tiene que ser extraño para nosotros. Entonces, ¿por qué está ligado la señal de autoridad sobre la cabeza de una mujer a los ángeles? La Biblia lo dice acá: por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Porque el orden espiritual de una iglesia, aunque la gente ni siquiera le importe, en el mundo espiritual pesa el orden espiritual de una iglesia. Pesa. El orden que nosotros tenemos para adorar a Dios, el orden que tenemos para enseñar la Escritura, el orden que tenemos para desenvolvernos en la alabanza, el orden que tenemos en la reverencia a Dios, el orden que tenemos en cumplir la palabra de Dios. Todo eso, aunque la gente lo vea como nada, en el cielo es observado el orden de la iglesia. Y esto es un orden espiritual. Es un orden espiritual. La Biblia es clara en decir que la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. Verso 11. Voy a decir algo acá. Hay iglesias en Centroamérica, yo creo que he visto también acá en Norteamérica, creo que está en todo el mundo, pero hay iglesias que enseñan que la mujer no se debe quitar la cubierta de su cabeza nunca. Y yo he visto mujeres, ¿verdad? En el mercado con su cubierta, en la calle con la cubierta, en el autobús con la cubierta, ¿verdad? Yo no sé cómo hacen para bañarse, yo no sé cómo hacen para hacer diferentes otras actividades o dormir, pero ahí andan. Yo he visto hasta mujeres en el mercado diciendo palabrotas con eso en la cabeza. Yo digo, Dios mío, una parte quieren cumplir, la otra no. Esto no es así, hermanos.
El asunto de esto es que nosotros tenemos que entender, y esto nosotros lo sostenemos, la actividad de la iglesia es una, y aquí se le debe reverencia a Dios, y debe de haber un orden, no para agradar al pastor, no para agradar a la gente, sino porque el Espíritu de Dios está en medio de nosotros y tenemos que agradar a Dios, a Él. Hay iglesias que sostienen que la mujer debe cubrirse todo el día. Hermanos, eso nosotros no lo sostenemos, ¿verdad? Gracias a Dios. Si no, no hubieran hermanas, creo yo, aquí en la iglesia. Muy bien. Verso, no, ya me imagino las hermanas, ¿verdad? En el gym, ¿verdad? O en el Safeway comprando. Ya. Qué barbaridad. Verso 11. Pero en el Señor, aquí esto está bonito y les va a gustar a las hermanas. Verso 11 y 12. Léalo usted, por favor. También el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Verso 11 y 12. Pone Dios un balance magnífico en la importancia del hombre y de la mujer. Para que el hombre no se crea más que la mujer por el tema que estamos hablando, ¿verdad? Ya oíste lo que el pastor dijo. Ah, ya oíste, sujeta, mamita. Que en la casa yo soy la autoridad. Dios dice, no, porque es que el machismo está hasta en la iglesia, hermanos. De veras. Una vez estábamos comiendo con ciertas personas hace muchos años y el esposo se enoja con la hermana y le dice, al chasquido de dedo, fíjese. Le dice, ven. ¿Por qué está el chile de esta manera? A mí me gusta cortadito a la mitad, le dijo. Y yo, Padre, guárdame de esta hora, Señor, ¿verdad? Y yo trágame tierra, ¿no? Pero eso sucede en la iglesia. Sucede en la iglesia. Hay gente que es así. Bueno, están los dos extremos, ¿verdad? Los que ponen el mandil y, ahí voy, mamita, ¿verdad? Y también los que son machistas y aquí yo pongo el pan sobre la mesa, ¿verdad? Están los dos extremos. Dios dice, ningún extremo es bueno, porque el hombre no es sin la mujer y la mujer no es sin el hombre. Dios le dice a la iglesia, para mí los dos son importantes como tal. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer. ¿Qué hace uno sin la esposa, hermanos? ¿Verdad? Si es que es un balance. El esposo necesita a la esposa, hermanos. Uno necesita a la esposa. Aquí uno le agarra, a uno le agarran unas gripes que el COVID no es nada. Las gripes que le dan a uno son serias. Entonces viene la esposa y le trae un té, Terraflu, una pastilla, ¿verdad? Y a uno se la toma, uno toma todas las pastillas que le dé la mujer, ¿verdad? Si la mujer quisiera envenenar al esposo, puede hacerlo. De veras, hermanos, ¿sí o no? Es cierto. Uno se toma todo lo que le da a la mujer. Porque la mujer solo llega con la pastillita blanca. Abrí la boca. Uno no pregunta qué es. Porque toda la confianza de la vida de uno está depositada en la mujer. La comida que le da. Todo. Si uno va caminando con ropa, pantalón verde, saco café, camisa amarilla, y la mujer le dice, papito, no te ves bien. No te ves bien. Sí, hermano, un soltero llega como, ¿verdad? Vestido como sea. Un casado no, porque le arreglan el outfit, ¿verdad? Algunas, amén. Otras no, otras dejan perder al hombre. Ay, que se vaya así, que me las pague todas las que me ha hecho. Y se convirtió esto en consejería matrimonial. Muy bien. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Entonces, también Dios le dice a la mujer, ¿qué haría usted sin su esposo? ¿Qué haría usted sin su esposo? Igual al esposo le dice, nos dice el Señor, ¿qué harías tú sin la mujer? ¿Qué harías tú sin tu esposa? Después de tantos años de vivir juntos, imagínense, yo comprendo ahora cuando a veces se muere uno de los dos en el hogar.
cuando ya están ancianos. Y al poco tiempo muere el otro de tristeza. Tanto tiempo juntos. Y una vez iba yo en un avión y venían dos ancianos hablándose fuerte, hermanos. Pero fuerte. Fuerte y ignorante, le decía ella a él. Y el otro le decía, pero no más ignorante que tú, le decía. Y yo, los ancianos, yo, Dios mío, esta gente no se ama, ¿verdad? Pero ya estaban ancianos. Cuando se sentaron, se dieron un beso de piquito y se dijeron, te amo, ¿verdad? Y yo dije, bueno, ya de tantos años de estar juntos, ya se vale de todo, como que no. Y es tremendo cómo una persona puede llegar a convivir con otra de veras hasta que la muerte los separe. Es impresionante. Dios nos pone este balance porque estamos hablando de la autoridad. Este es el tema central de esto. No es la cubierta de la cabeza, es la autoridad. Y Pablo empieza hablando en el verso 3 que el varón es cabeza de la mujer, pero Cristo es la cabeza del varón y Dios la cabeza de Cristo. Él está desglosando como una jerarquía que se debe de respetar en el mundo espiritual. Pero para que el hombre no se crea más por todo esto y que la mujer tiene que tener señal de autoridad o cubrirse la cabeza, Pablo pone un balance, o el Espíritu Santo pone un balance y dice, pero no se crean mucho, porque el hombre no es sin la mujer, el hombre nace de la mujer. Y Pablo o el Espíritu Santo pone un balance impresionante en esto para poder continuar. En el verso 13 dice, juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La respuesta, en base al versículo 4 al versículo 7 es no, no es propio que la mujer ore con la cabeza descubierta. Verso 14 y 15, aquí vamos a hablar de la naturaleza y la cultura. Aquí sí entramos de lleno en esto. Y aquí es donde hay otro texto polémico. La naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Pablo dice, miren la naturaleza. ¿Cómo Dios ha dejado que la cabeza, el hombre, use el cabello corto? Y la mujer, por ser mujer, usa el cabello largo. Porque la naturaleza les enseña a ustedes que no es propio que el hombre use cabello largo. La naturaleza misma, yo no sé cómo las modas de nuestro día, yo no sé cómo los jóvenes, varones, aguantan esa melena. Yo no lo entiendo. A mí me estorba. Pero no, ahí andan con la canasta, ¿verdad? Y todavía solo se peinan de aquí así, solo se lo apartan de los ojos. Es impresionante, es impresionante. La palabra de Dios dice que eso no es honroso para el hombre. Que el hombre ande cabello largo no es honroso, es deshonroso. Pero la naturaleza misma nos enseña que la mujer con el cabello largo es honra. Entonces hay una naturaleza. Pablo está hablando de naturaleza. Y Pablo hace una alusión a la cultura. Aquí vamos con lo cultural. Porque a la mujer en lugar de velo le he dado cabello. Aquí chocan y aquí hasta pastores me han dicho, pero mire hermano, aquí me dice, y me lo señalan, pero hasta casi rompen la Biblia, aquí, mire aquí, en lugar de velo les he dado cabello. Pero ¿y el velo para qué es? ¿Para la cabeza o para el rostro? Vamos a leer un versículo, 2 Corintios capítulo 3. Ahí está unas cuantas paginitas después. 2 Corintios capítulo 3 verso 13. Segunda de Corintios 3:13 dice así, y no como Moisés, que ponía un ¿qué? Velo. ¿Dónde se ponía el velo? Para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. El velo es para cubrir, es decir, para tapar, para esconder. Eso es un velo. Miren, lo que la mujer usa en la cabeza, el nombre correcto no es ni manto, ni mantelina, ni chalina, como yo he oído que le dicen, ni velo.
Eso no se llama así, eso es señal de autoridad. Todos los demás nombres yo no sé de dónde salen, ¿verdad? Pero ¿por qué Pablo dice en lugar de velo les daba el cabello? Porque en la cultura en la que él se está expresando. Fíjense que voy a explicarlo primero y después vamos a hablar de lo demás. Cuando una mujer en este tiempo y aún en nuestros días se ha vuelto a constituir esa ley en el Medio Oriente, en muchas partes del Medio Oriente, que una mujer o una reunión de mujeres, ¿verdad? Claro, una mujer se puede quitar su cubierta en algunos de estos países, musulmanes sobre todo, se puede quitar la burka o se puede quitar la cubierta, ¿verdad? Cuando está entre mujeres o está oculta donde no hay hombres, pues. En este tiempo, si un hombre entraba donde una mujer que estuviera sin velo, ¿sabe qué hacía la mujer? Se agarraba el pelo, que era largo, y se cubría el rostro. Ese es el aspecto cultural. Agarraba el pelo, se cubría el rostro, porque no era propio, hablando de la cultura, que la mujer usara el rostro descubierto en muchas partes, en muchas partes. Eso no tiene nada que ver con la señal de autoridad del versículo 4 al versículo 7. Ahora, si alguien viene y me dice, vaya pastor, pero mire, en lugar de velo le he dado cabello, ¿qué me dice usted? Bueno, entonces, ¿qué hacemos con el versículo 4 al versículo 7? ¿Los arrancamos? ¿Qué hacemos con esos versículos? Porque del versículo 4 al versículo 7 dice que la mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta frente a su cabeza. Y está hablando de un aspecto espiritual que hasta nuestros días se practica, el orar y el profetizar. ¿Qué hacemos con esos versículos? Si nosotros decimos, en lugar de velo le he dado cabello y por eso la mujer no tiene que tener una señal de autoridad sobre su cabeza. En primer lugar, velo no es la señal de autoridad, velo es para cubrir el rostro. Obviamente el velo era algo que estaba en toda la cabeza, que era una parte de la cubierta y se usaba para cubrir también el rostro. Eso sí es una gran verdad. Pero cuando se habla de velo estrictamente no se está hablando de otra cosa sino algo para cubrir el rostro. Vaya, pongámoslo en nuestros días. Cuando una mujer se va a casar usa velo, ¿sí o no? ¿Y a dónde está el velo? En el rostro. Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia, tenemos que leer los textos más claros, deje que los textos más claros alumbren los más oscuros y no opaque los claros con el oscuro. Entonces, el texto claro es acá del verso 4 al verso 7. Esos son los textos claves. Verso 10. Que es la razón principal por la cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, aunque polémico, aunque difícil de explicar, pero no quita de que la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. Ahora, en el verso 14 y verso 15, Pablo está haciendo una alusión a la naturaleza. La naturaleza misma hace la diferencia de hombre y mujer, dice Pablo. El hombre usa el pelo largo borren eso del cassette. El hombre usa pelo corto y la mujer usa pelo largo. La naturaleza es así. Nos enseña que es así que lo que tiene que ser. Entonces dice Pablo, y miren qué útil, voy a parafrasear, y miren qué útil es el cabello para la mujer, que en lugar de velo Dios le da el cabello. Eso es lo que Pablo está hablando. Porque si no tendríamos que abolir o quitar los textos del 4 al 7. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, verso 16, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias del Señor. ¿Qué costumbre? El de ser contenciosos. Nosotros no tenemos tal costumbre. ¿Cuál? Ser contenciosos. Tenemos tal costumbre, ni las iglesias del Señor, nosotros no. Entonces, para ir aterrizando en cuanto a esto y dejar un tiempo para preguntas y respuestas, no es un asunto de que el pastor se fija qué mujer trae señal de autoridad y quién no. No, yo a veces ando en otra cosa, hermano. Ando pensando en cómo vamos a salir de adelante en ciertas áreas, pero como para estar preocupado por eso. Claro, el altar
es el lugar más importante donde se debe dar el ejemplo para la vestimenta de toda la iglesia. Los privilegios que se desempeñan, y las mujeres que desempeñan privilegios dentro de la iglesia, ellas sí tienen que tener esa señal de autoridad, porque es así como la palabra de Dios nos enseña. No voy a decir como me enseñó mi pastor, no, es que el texto está claro. Yo personalmente, debido a que uno de pastor, porque hay personas que dicen, bueno, y el otro pastor, ¿por qué no enseña eso? Y mire, bien bonita la iglesia. Cada pastor dará una cuenta delante de Dios. Cada pastor. Yo un día me voy a parar delante del Señor y le voy a decir, y el Señor me va a preguntar, ¿qué hiciste con lo que te di? Y yo tengo que responderle a Dios según el lineamiento que Dios me ha dado a mí, el llamado que Dios me ha hecho a mí. En algún momento indicado, sí, en Estados Unidos, cuando no habían más iglesias Peniel de la misión, y que estábamos solo nosotros y comenzábamos, y llegaban pastores y me decían, qué rara tu iglesia, más con eso que usan las hermanas. Yo me sentía mal. Y una vez orando le decía, Señor, ¿qué hago? Mira, me siento mal por esto, ¿lo cambiamos o no? Y sentí de parte de Dios como si el Señor me decía, en lo que te llamé persevera y ahí vas a triunfar. Ahí vas a triunfar. Por anticuado que se vea, ahí vas a triunfar. Por anticuado que parezca, ahí vas a triunfar. ¿Y sabes cuál es el gran triunfo que Dios nos ha dado? Que su presencia hasta este día no nos ha dejado. No nos ha dejado. Cada culto Él está con nosotros, aleluya. Su presencia se derrama, nos visita en este lugar. Si algo Dios no le agrada de una iglesia, el pastor tiene que tener el oído espiritual para oír lo que Dios quiere de la iglesia. Ser el atalaya. Dios nos manda a nosotros, los pastores y los líderes de la iglesia, a ser los atalayas de lo que Dios quiere para la obra. Así que, hermanos, espero, ¿verdad?, que haya quedado hasta cierto punto claro o bien claro. Si alguien tiene una pregunta, ya que habemos pocos, ¿verdad? Vamos a hacerlo así. Si alguien tiene una pregunta, lo puede hacer. Solo levante la mano y yo lo voy a escuchar. ¿No hay preguntas o le da pena? Fíjese que hay gente que le da pena, ¿verdad? Pero la verdad que si uno contesta preguntas, a veces no lo contesta a uno, sino a varios, que también les da pena. ¿Hermano? Sí. Cuando oren en casa, yo sugeriría que sí, cuando oren en casa, porque la actividad es la misma, aquí y allá. Sí, hermano. Muy bien, voy a responderlo de esta manera. La actividad de orar no se limita a, ay, gracias Señor por este día. Qué bonito este día. Es una comunión con Dios. Hay comunión, pero hay intimidad. Y usted tiene que llevar, voy a poner este ejemplo, valga el ejemplo. Con los matrimonios, hay momentos de intimidad y hay momentos de comunión, donde platicamos y todo, pero la intimidad es una cosa profunda. La oración practicada como tiene que ser es una cosa bien profunda. No es un asunto de, ay Dios mío, aquí estoy, ay qué caro los tomates, Padre. Claro, si su amiga se refiere a ese tipo de oraciones así, pues, ¿verdad? Claro, lo tendría que usar todo el tiempo. Pero la oración, como la Biblia lo enseña, un momento a solas con Dios, de intimidad con Dios, eso es un momento solemne. Donde hay una reverencia, donde hay un momento
Pero es que solo hablar de eso me dan ganas de estar de rodillas. Es que la oración es algo poderoso, hermanos. Hablar con el creador del universo no se tiene que hacer irreverentemente, se tiene que hacer con toda la reverencia del mundo. Porque Él es más que un presidente, Él es el Rey de la gloria, grandemente exaltado, dice la Biblia. Entonces, cuando la mujer practica eso, su posición cuenta delante de Dios. Su posición, hablando de su autoridad, cuenta delante de Dios. Entonces, yo sugeriría, obviamente cada quien es libre de hacerlo como desee. Yo en eso no me meto, ¿verdad? Pero hay una bendición más grande hacerlo como la Biblia dice. Esa sería mi opinión, ¿verdad? Muy bien, ¿alguna otra pregunta, hermanos? Sí, hermano, ahorita vamos. Hermano, sí. La pregunta, bueno, yo entendí pues perfectamente lo que nos ha explicado y pues tenía conforme la duda de lo que entonces le preguntó. Mi pregunta es, cuando Jesús vino, en algunos medios, cuando los católicos han tratado de hacer películas con pelo largo y todo eso, mi pregunta es, o no sé si en la Biblia se refleja cómo vino Jesús o cómo predicó, cómo andaba Jesús cuando predicaba. Perdón, ajá. Esa es mi pregunta. Si el Señor Jesús andaba pelo largo. Ajá, si Sí, pelo largo o pelo corto. sí andaba pelo largo. Vaya, quiero explicarles esto. Jesús era nazareo. Había un voto de nazareato que se hacía y era que el hombre no se podía cortar su cabello. Pero era una consagración especial, pero muy especial. Era una cosa bien estricta. Entonces, es que Jesús es algo especial. Porque Él cumplió todos los requerimientos de un consagrado. Por eso se llama Jesús de Nazaret. Aún ese título tiene un peso, porque Él era nazareo. Entonces, cuando nosotros decimos nazareo, no solamente del lugar Nazaret, sino que era consagrado, tenía ese voto en toda su vida, hasta que Él murió por nosotros. Entonces, obviamente los rabinos y gente como Él tenía que cubrirse con el talí, ¿verdad? Una cubierta especial que los rabinos utilizaban para orar. Era un manto especial. Entonces, ahora eso ya fue abolido, ¿verdad? No me vaya a salir ningún nazareo aquí porque lo ponemos disciplina, ¿verdad? Sí, digo que ahora hay vivos hasta para tirar para arriba, como decimos. De veras. Entonces, hay gente que sí, de veras, salen nazareos por ahí peludos. Yo soy nazareo y hasta ministran. De veras, hermanos. Hay hombres que utilizaban, que yo he visto hombres con aretes. Había un hermano, ¿verdad? Por allá, por un lugar, en otro planeta, que llegaba con un arito, con un arete. Y decía, no, es que yo soy esclavo de Jesucristo. Porque en la ley mosaica se decía que el esclavo tenía que tener horadado, ¿verdad? O tenía que tener en su oreja. Entonces ellos eran esclavos de Jesucristo. Pero ahí andaba todo malicioso. Entonces, para los borrachos hasta la Biblia usan para tomar. Entonces nosotros tenemos que aplicar la Biblia, pero para lo bueno, para mejorar. Pero sí, el Señor Jesús sí andaba el cabello largo. Amén. Muy bien. Mi pregunta era porque a veces cuando te encuentras en el mundo a otra persona y te quieres hacer una pregunta y pues uno a veces tiene un conocimiento de eso. Sí. No sabes qué decir. Sí, pero ahí está la respuesta. Se le echa la bolsa. Estudia un poquito lo que es el voto nazareo. Ahí va a encontrar un poco de eso. Hermana. La mía no es pregunta, sino es una adición. En otras Bueno. ocasiones que ha dado las enseñanzas, ha hablado, ¿verdad? Ya lo dijo que el manto no es cuestión de que se va a salvar o no se va a salvar. Bueno, salvación. También ha comentado en otras enseñanzas acerca de qué importante es, por ejemplo, cuidar el manto, nosotras, o sea, de no prestarlos. Yo recuerdo hace tiempo el Señor le habló a una hermana y le dijo que lavara su manto a mano, que no lavara su manto con su ropa. No entendía yo,
Pues esas son quizás unos tratos especiales, porque yo no recomendaría tanto así para todos. Claro, obviamente no es que usted va a agarrar su manto y va a decir, vaya, con los zapatos ahí tirarlo. No, las cosas tienen un trato especial. La palabra de Dios dice en la carta de Judas, dice, hablando acerca de los impíos, dice, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Yo he dado estudio acerca de la ropa usada, ¿verdad? En algunos casos dentro de la iglesia, y no recomiendo eso porque aunque la gente piense, ay, se la llevan de que ropa nueva. No. Usted no sabe quién usó eso, ¿verdad? Entonces, ¿a qué me refiero con eso? A una ropa que usted viste ahora es santificada para Dios. Usted es santo para Dios. Santos no son las imágenes que se clavan en la pared. Santos son los lavados en la sangre de Cristo. Entonces todo lo que usted usa, mucho más los artículos que usted usa para actividades espirituales, cuídelos. Nadie anda una Biblia rodando, no, porque gente ha muerto por eso, ¿verdad? No es que va a tener el Salmo 91 abierto, es que a lo que voy es que no tiene que llegar a los dogmas, a ser dogmático, pero tampoco tiene que ser irreverente. Manténgase en balance. Entonces, tenga cuidado con eso, ¿verdad? Claro, si usted lo quiere lavar a mano y no lo quiere tocar, sino que con el codo, esas cosas ya de cada persona, ¿verdad? Ya es una santidad, ¿verdad? Aplausible. Muy bien. Sí, porque no quiero que se me vuelvan dogmáticos. Amén. Eso no está en la Biblia, pero sí está que hay que tener señal de autoridad. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta para irnos ya despidiendo, hermanos? Si no hay preguntas, hable ahora o el otro año que enseñe del manto. Nos ponemos de pie en esta hora, hermanos. Espero en el nombre del Señor que esta enseñanza haya sido de bendición, haya aclarado algunas dudas. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a darle gracias al Señor en esta hora. Padre bueno, te glorificamos, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Oh, Señor Jesús, eres especial. Eres especial, mi amado Señor. Aleluya. Nadie como tú, Señor Jesús. Tú eres la autoridad en esta tierra y te veneramos, te honramos. Te damos a ti, Señor eterno, el honor, la gloria, el reconocimiento, Señor, es tuyo, Padre. En esta hora, Señor, te pido que tú bendigas a tu pueblo de una manera poderosa y especial, Padre. Te pido que bendigas a la iglesia. Bendice a mis hermanos, Señor, y que estas enseñanzas, Señor, puedan añadir bendición a sus oraciones, Señor, a la práctica de la vida cristiana, Dios mío. Que puedan añadir más comunión contigo, más reverencia y más amor hacia ti, Señor Jesús. En esta hora, Dios mío, te decimos, te amamos, Señor, dependemos de ti. Gracias por este culto de oración, Señor, por este principio de mes que tú nos das. Despide a tu pueblo en paz, en bendición a sus hogares, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos.